El economista alemán Ernst Engel definió en el siglo XIX una función que relacionaba la renta de un individuo y la cantidad demandada de un bien. En su honor, la función que define tal relación se denomina curva de Engel. Engel partía de un hecho evidente, que ante variaciones de la renta de un individuo, ya sean incrementos o disminuciones, su reacción demandando cada bien sería diferente. La mayor parte de los bienes y servicios se demandarán más cuando la renta crece y viceversa. No obstante, existen otro tipo de bienes cuya demanda disminuye cuando aumenta la renta y viceversa. Para derivar la curva de Engel, en primer lugar consideremos que un individuo se enfrenta a la demanda de dos bienes, Z y W, y que dados unos precios constantes considera tres niveles de renta, Y asterisco, Y doble asterisco e Y triple asterisco. La recta de balance o restricción presupuestaria, cuyo gráfico se comenta en otro apartado de esta web, determina las posibilidades económicas del individuo dada la renta y el precio de dos bienes. Su trayectoria se define por puntos extremos, si todo me lo gasto en un bien o todo me lo gasto en el otro. Dado que no varían los precios, la pendiente de las tres rectas trazadas serán paralelas, mostrando la más alejada del origen mayor nivel de renta. Para determinar el equilibrio del consumidor, es decir, aquella cesta de bienes que logra hacer realidad su objetivo, que es la maximización de la utilidad, debemos superponer las curvas de indiferencia tratadas en otra parte de esta web, que muestran las diferentes combinaciones de los dos bienes ante las que ese consumidor es indiferente, pues le reporta el mismo nivel de utilidad. Consideremos gráficamente aquellas que son tangentes, con las rectas de balance trazadas, pues éstas representarían, dada la restricción presupuestaria del individuo, cuál es el nivel máximo de utilidad que puede alcanzar. Por tanto, en dicha tangencia se determina la demanda de los bienes Z y W óptimas, el equilibrio del consumidor. Dados los precios y la renta, esa demanda de bienes le reportaría al individuo la máxima utilidad. Si procedemos a unir el conjunto de puntos de equilibrio del consumidor, logramos trazar la curva renta-consumo, que manifiesta la trayectoria de consumo que debería seguir el consumidor en el caso de que variase su renta siendo los precios constantes. A partir de esta información podemos derivar la curva de Engel de cualquiera de los dos bienes. Consideremos, por ejemplo, la del bien W. Con el fin de derivarla, seguidamente procederemos a dibujar un plano orientado verticalmente, donde relacionaremos en el eje vertical la renta y en el eje horizontal la cantidad demandada del bien W. Traslademos seguidamente la información desde el plano superior al inferior. De este modo podemos ver cómo cuando la renta es Y asterisco, la demanda del consumidor sería Q asterisco. Obtenemos de este modo un punto. Si procedemos de forma similar con los niveles de renta Y doble asterisco e Y triple asterisco, lograremos definir un conjunto de puntos cuya trayectoria define la curva de Engel del bien W. Su pendiente positiva muestra que estaríamos en presencia de un bien o servicio que refleja lo que le ocurre a la mayoría de los bienes. Cuando mejora la renta, demandamos más de ellos y viceversa. De ahí su denominación de bienes normales. ¿Pero este comportamiento se puede generalizar a todos los bienes y servicios? Veremos que no. Consideremos nuevamente la situación inicial con los tres niveles de renta dados unos precios. Ahora bien, al superponer las curvas de indiferencia, el equilibrio del consumidor, como podemos apreciar, daría un resultado diferente. La unión de todos los puntos de equilibrio del consumidor determinaría la curva renta-consumo. Si trasladamos esta información al plano inferior con el fin de derivar la curva de Engel del bien W, tras conectar los niveles de renta con la demanda del bien W, obtenemos una serie de puntos cuya unión define, en este caso, una trayectoria dependiente negativa de la curva de Engel.
En este caso, al aumentar la renta el bien se demanda menos y viceversa. De darse este comportamiento, W sería un bien inferior para el consumidor, pues éste desea menos de este bien cuando mejora su situación económica y recurrirá a demandar mayor cantidad de este cuando empeore. ¿Es fácil poner ejemplos de este tipo de bienes o servicios? Pues la verdad es que no. La subjetividad de cada individuo es determinante para que un bien entre en esta categoría, ¿o no? Pongamos un ejemplo. Considere un individuo que no le gusta especialmente las hamburguesas porque las considera comida basura, pero que suele comerlas porque son baratas. En ese caso, si ese individuo aumentara su renta, indudablemente disminuiría su demanda mensual de hamburguesas, en tanto que se verá forzado a consumirlas con mayor frecuencia si sus circunstancias económicas personales atraviesan momentos difíciles.